Hola y bienvenidos a un nuevo video. El Vaticano, rodeado por el corazón de Roma, no solo es el centro espiritual de la Iglesia Católica, sino también un lugar lleno de misterios que ha cautivado la atención durante siglos. Desde archivos ocultos llenos de documentos antiguos hasta rumores susurrados de seres extraterrestres. Hoy te mostraremos 20 secretos que el Vaticano no quiere que sepas. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20. El Gran Grimorio, a menudo referido como el Evangelio de Satanás, es un libro de hechizos medieval que se cree que posee el poder considerable. Este misterioso texto se atribuye a Honorio de Tebas, una figura que se dice que convocó al diablo durante su creación. Generalmente se cree que se remonta al siglo XVI. El Gran Grimorio ganó notoriedad durante la locura de Grimorio francés del siglo XVIII. Una edición publicada en el siglo siguiente alimentó aún más su leyenda. Se cree que el manuscrito original o un posible duplicado se conserva en los archivos secretos del Vaticano, que no son accesibles al público. Se especula que fue escrito alrededor del 1520 y luego descubierto en la llamada tumba de Salomón en 1750. Algunos creen que el texto pudo haber sido inscrito en hebreo bíblico o arameo, lo que realzó sus lazos con el rey bíblico Salomón y solidificó su reputación como un formidable libro de magia. El Gran Grimorio es conocido por sus hechizos mágicos y narraciones que describen la corrupción y la conversión satánica de los papas recién nombrados. Entre su contenido más notorio se encuentra la orientación sobre cómo invocar a Lucifer. ¿Te atreverías a leer este libro? Número 19. Debajo de la Ciudad del Vaticano se encuentra la Necrópolis Vaticana, un antiguo lugar de entierro romano que se cree que alberga la tumba de San Pedro. El término necrópolis se deriva del griego que significa ciudad de los muertos. Este intrigante sitio se encuentra aproximadamente a 5 a 12 metros por debajo de la Basílica de San Pedro. La existencia de la Necrópolis Vaticana permaneció oculta durante siglos hasta que las excavaciones de la década de 1940 revelaron sus misterios. El descubrimiento de este sitio se remonta a los primeros días del pontificado de Pío XII, quien inició exploraciones arqueológicas alrededor de la Confesio Vaticana y la parte central de las grutas sagradas. Durante estas excavaciones se descubrieron estructuras de ladrillo del siglo II. Estas estructuras se convirtieron más tarde en los cimientos de la primera basílica petrina en el siglo IV. La construcción de la basílica fue una tarea monumental que requirió mover más de 40.000 metros cúbicos de tierra para nivelar la doble ladera de la colina del Vaticano. Las estimaciones sugieren que 22 edificios funerarios descubiertos durante las excavaciones fueron diseñados para albergar alrededor de 1.000 entierros. Entre los enterrados había hombres, mujeres y sobre todo niños con inscripciones que revelaban los nombres de varios individuos de familias de libertos imperiales. Número 18. Hace 50 años falleció Ludwig Heinrich Markievicz, arquitecto y restaurador soviético. En los últimos años su nombre ha ganado notoriedad en Occidente, a menudo vinculado a la narrativa de ser uno de los muchos individuos atrapados en las purgas de Stalin. Según los informes, fue asesinado debido a su conocimiento de asuntos extraterrestres, con acusaciones oficiales que lo etiquetan como un espía del Vaticano. En 2011, la publicación rusa Top Secret afirmó que su trabajo en el Vaticano consistía en estudiar manuscritos que sugerían un antiguo contacto extraterrestre. La afirmación de Markievicz como espía sugirió que su visita al Vaticano en la década de 1920, cuando era un joven estudiante de arquitectura, donde se le concedió acceso a la biblioteca secreta del Vaticano. En esa biblioteca supuestamente descubrió manuscritos que detallaban civilizaciones extraterrestres y más allá en Egipto, Israel y Mesopotamia. Estos textos supuestamente describían las pirámides como máquinas de energía, alimentando aún más la especulación sobre antiguos encuentros con extraterrestres. Número 17. Hace algún tiempo, los entusiastas de los ovnis informaron que una anomalía extraterrestre capturada en una foto de archivo sobre el Vaticano. Este último presunto avistamiento de ovnis ha generado entusiasmo entre los teóricos de la conspiración en línea. En octubre de 2007 se tomó una foto con la icónica cúpula de la Basílica de San Pedro, en la que se puede ver un objeto de forma sospechosa a la derecha de la cúpula, que algunos creen que puede ser una nave espacial alienígena. El cazador de ovnis Scott Waring ha intervenido afirmado que la forma del objeto volador no identificado se asemeja mucho a la de un platillo volador. Señaló que se han visto ovnis sobre el Vaticano antes, pero el ovni naranja aparece como un disco cuando se ve desde un lado.
Scott también compartió un relato de un presunto testigo original que permanece aún sin nombre. Este individuo relató que nunca había notado el disco volador mientras tomaba numerosas fotos desde el Paseo Pincio de Roma mirando hacia la ciudad de El Vaticano. El ovni solo apareció durante su revisión de las fotos después de regresar de sus viajes, ya que no había visto nada en el momento en que se tomó la foto. Número 16. ¿Alguna vez has oído hablar sobre el papel que el Vaticano y la Cruz Roja podrían haber desempeñado en el contrabando de nazis fuera de Alemania nazi? Tanto la Cruz Roja como el Vaticano desempeñaron un papel importante en ayudar a miles de criminales de guerra nazi a escapar después de la Segunda Guerra Mundial. Una extensa colección de documentos internos revela cómo los documentos de viaje de la Cruz Roja se emitieron por error a los nazis en medio del caos de la posguerra. Estos documentos arrojan luz sobre cómo notorios asesinos en masa como Adolf Eichmann, Joseph Mengele y Klaus Barbie escaparon de la captura por parte de las fuerzas aliadas. El investigador Stein Archer, al comparar documentos de viaje, descubrió que Gran Bretaña y Canadá aceptaron inadvertidamente a unos 8.000 exmiembros de la Waffen-SS en 1947. Discute estos hallazgos en su libro Nazis on the Run, que proporciona información crucial sobre la mentalidad del Vaticano. Sin embargo, el Vaticano se ha negado sistemáticamente a comentar sobre estos asuntos y sus archivos permanecen cerrados al público después de 1939. Stein Archer indica que la Cruz Roja, que opera principalmente en Roma o Génova, emitió al menos 120.000 de estos documentos de viaje. En particular, el 90% de los ex-nazis huyeron a través de Italia, principalmente a España y América del Norte y del Sur, principalmente a Argentina. Número 15. La reliquia maldita de Judas se asocia más comúnmente con las 30 piezas de plata que Judas Iscariote recibió por traicionar a Jesucristo. Esta suma está impregnada de teología cristiana, simbolizando la traición, la codicia y la maldición. Según el Evangelio de Mateo, Judas fue compensado con 30 piezas de plata por los sumos sacerdotes a cambio de su traición. Las 30 piezas de plata a menudo se interpretan como un reflejo del remordimiento y la culpa de Judas, ya que representan el precio de la traición. En el contexto cultural de la época, esta cantidad no era particularmente grande, lo que indica que las acciones de Judas fueron impulsadas por algo más que incentivos financieros. Escondidas en las bóvedas de seguridad del Vaticano están las 30 piezas de plata reales que se cree que se pagaron a Judas. Si bien la existencia de estas monedas está impregnada de leyendas, se cree que llevan una profunda carga de desgracia y sufrimiento que afecta a todos los que entran en contacto con ellas. Algunos cuentos sugieren que las personas que poseen las monedas o incluso las contemplan pueden experimentar mala suerte o incluso tormento espiritual como resultado de la maldición asociada con las acciones de Judas. Número 14. Cuando los peregrinos se reúnen en la plaza de San Pedro, a menudo se reúnen con la frase «Reúnete bajo el obelisco». Este notable monumento egipcio sirve como reloj del sol, bellamente enmarcado por la columnata diseñada por Gian Lorenzo Bernini en 1666 a 1667. Con más de 25 metros de altura, el obelisco hecho de granito rojo es una magnífica estructura monolítica que llama la atención. Si el obelisco pudiera hablar, contaría 3.000 años de historia. Originalmente situado en la columna vertebral central de un circo que más tarde se conocería como el Circo de Nerón, es testigo de momentos cruciales de la historia romana. En particular, en la noche entre el 18 y el 19 de julio del año 64 después de Cristo, un incendio catastrófico envolvió Roma, devastando la ciudad durante 9 días consecutivos. En un intento por quitarse la culpa de sí mismo, el emperador Nerón acusó a los cristianos de encender las llamas, iniciando un periodo de 300 años de persecución contra ellos. El historiador Tácito dijo que si el obelisco podía hablar, daría testimonio del gran número de cristianos que murieron durante la época del circo de Nerón. Número 13. Con 50 millas de espacio de estanterías, los archivos secretos del Vaticano albergan una extensa colección de documentos. En 1881, el Papa León XIII decidió hacer que los archivos fueran accesibles solo para eruditos serios, creyendo que el público en general no debería tener acceso a los documentos y la correspondencia de la nobleza o la Santa Sede. Como resultado, los historiadores aficionados y los estudiantes eran excluidos de ver estos importantes documentos.
Los becarios a los que se les concede acceso deben renovar sus credenciales cada 6 meses y se les permite revisar hasta 3 carpetas por día. Aunque algunos materiales datan del siglo VIII, están bastante fragmentados y son muy raros. Las colecciones medievales consisten principalmente en cartas y documentos burocráticos a partir de alrededor del 1205, aunque estos artículos son limitados para ese siglo. En el siglo XIV, los archivos contenían una gran cantidad de cartas papales, peticiones y diversos documentos administrativos. Estos documentos detallaban los esfuerzos de los papas para negociar con los mongoles, sus misiones en China e incluso el establecimiento de un arzobispado en Pekín. Además, los archivos proporcionan información sobre los intentos del papado de negociar la paz durante la Guerra de los 100 años. Un notable documento papal de 1493 emitido por Alejandro VI dividió oficialmente el Nuevo Mundo, otorgando a España un mayor control sobre las tierras recién descubiertas y estableciendo una división territorial entre España y Portugal. Número 12. La escultura Estrella de la Mañana del artista británico Paul Fryer fue instalada en 2008 en la Iglesia de la Santísima Trinidad en Marylebone, Westminster, Londres. Esta impactante pieza representa a Lucifer, el ángel caído atrapado en una red de cables de telégrafo. Elaborada con materiales como cera, hormigón, aluminio, cordón de goma y plumas, la escultura representa a Lucifer como una figura oscura con grandes alas blancas. La elección de la Iglesia de la Santísima Trinidad como lugar de instalación añade capas de significado a la obra de arte. Construida en 1828 para conmemorar la derrota de Napoleón, la iglesia dejó de funcionar como lugar de culto en la década de 1930. El trabajo de Fryer a menudo entrelaza motivos religiosos y científicos, lo que lleva a los espectadores a reflexionar sobre la intersección de la fe, la tecnología y la ambición humana. En los últimos años, la escultura de la Estrella de la Mañana ha sido retirada de la Iglesia de la Santísima Trinidad y su ubicación actual no está documentada públicamente. Los teóricos de la conspiración afirman que la estatua de Lucifer en la Iglesia de la Santísima Trinidad es un símbolo de influencia satánica destinada a empoderar a las fuerzas oscuras. Número 11. En el año 897, el Vaticano fue testigo de uno de los acontecimientos más asombrosos de la historia. El cadáver de un papa fue juzgado por su sucesor vivo. El papa Esteban VI ordenó la exhumación del cuerpo del papa Formoso, lo vistió con ropas eclesiásticas y lo colocó en el trono papal para ser juzgado. Durante el juicio ocurrió un terremoto que sacudió la habitación y los comentaristas posteriormente interpretaron esto como una señal divina. Sin embargo, Esteban VI, sin dejarse intimidar por este ominoso acontecimiento, continuó el procedimiento. Finalmente, el papa muerto fue declarado culpable de usurpar el papado. Esteban VI declaró nulos y sin efectos todos los actos de Formoso como papa, invalidando así todas las consagraciones, nombramientos y ordenaciones realizadas durante su papado. En el último acto de humillación, 3 de sus dedos, utilizados para la bendición durante su vida, fueron cortados y su cuerpo sin vida fue arrojado al río Tíber. Número 10. El misterio del viaje en el tiempo se vuelve aún más intrigante cuando alguien afirma haber sido testigo de un evento histórico significativo a través de una máquina del tiempo. Este escenario se desarrolló cuando surgió un artículo que afirmaba que la crucifixión real de Jesucristo había sido capturada en una película. El dispositivo responsable de esta extraordinaria hazaña fue bautizado como cronovisor. La historia comienza con Marcello Pellegrino Ernetti, un respetado sacerdote católico romano nacido en 1925. Era conocido como uno de los exorcistas más prolíficos de Venecia y también era un experto en cantos gregorianos. Además, el padre Ernetti fue reconocido como un científico notable de su tiempo. Afirmó que formaba parte de un equipo que había inventado con éxito el cronovisor, una supuesta máquina del tiempo. Ernetti afirmó que había sido testigo de primera mano de la crucifixión de Jesucristo. Para reforzar su afirmación, se publicó una fotografía que supuestamente muestra a Jesús en la cruz capturada a través del cronovisor. Además de sus afirmaciones sobre la crucifixión, Ernetti declaró que también había utilizado el cronovisor para ver la obra griega perdida Tiestes. Si hemos de creer en la historia, el cronovisor es uno de los secretos mejor guardados dentro de los archivos del Vaticano. Número 9.
La mafia siciliana es conocida como una de las organizaciones más asesinamente amorales de todo el mundo. Al igual que otras facciones del crimen organizado italiano, han surgido preguntas sobre las posibles alianzas con el Vaticano. En respuesta, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano estableció un grupo de trabajo destinado a excomulgar a los miembros de la mafia. En 2024 se reveló que Giuseppe Pignatone, juez principal del Tribunal Civil del Vaticano, estaba siendo investigado por presuntamente favorecer a la mafia en el cierre de una investigación de 1992. En ese momento, Pignatone, quien asumió su cargo en el Vaticano en octubre de 2019 y recientemente supervisó el juicio del siglo del Vaticano por varias formas de delitos financieros, era fiscal adjunto en Palermo. Esta compleja red de conexiones sigue planteando preguntas críticas sobre la relación entre el crimen organizado y el Vaticano. Número 8. En 2018, el Vaticano lanzó un curso anual de exorcismo en respuesta a un creciente interés a través de varias comunidades católicas de todo el mundo. Este curso de una semana de duración, titulado Exorcismo y la Oración de Liberación, es la única serie internacional de conferencias de este tipo. Desde su creación en 2005, la asistencia se ha duplicado con creces. El programa cuesta 300 euros y profundiza los aspectos teológicos, psicológicos y antropológicos de los exorcismos. Amor ha abordado más de 70.000 casos de posesión demoníaca, afirmando que el diablo es un espíritu puro e invencible. Sin embargo, cuando se le pregunta si el diablo puede atacar dentro de la Ciudad del Vaticano, el tono de Admor se vuelve más serio. Recuerda el ataque de 1981 contra el Papa Juan Pablo II, que atribuye a la influencia del diablo, así como el incidente en la víspera de Navidad contra el Papa Benedicto XVI. Si bien reconoce la dificultad de proporcionar pruebas concretas, Amor señala las consecuencias evidentes de la obra del diablo. Cardenales que carecen de fe en Jesús y obispos asociados con el mal. Hace referencias a los comentarios del Papa Pablo VI de 1972 sobre el humo de Satanás que acecha el Vaticano. Número 7. En 2017, el Papa Francisco pidió perdón por la participación de la Iglesia Católica en el genocidio de Ruanda de 1994, durante el cual fueron asesinadas aproximadamente 800.000 personas. Tras una reunión con el presidente ruandés Paul Kagame, el Vaticano reconoció que algunos sacerdotes y monjas católicos habían sucumbido al odio y a la violencia participando en el genocidio. De abril a junio de 1994, los extremistas Hutus se cobraron la vida de unos 800.000 Tutsis y Hutus moderados. La violencia se extendió rápidamente desde la capital Kigali a toda Ruanda, alimentada por la Guardia Presidencial y la propaganda radiofónica. Trágicamente, unos 200 sacerdotes y monjas, tanto Tutsis como Hutus, se encontraban entre los atacados, mientras que otros fueron cómplices. La Iglesia Católica de Ntarama es uno de los 6 monumentos conmemorativos más importantes de Ruanda. Un caso notable fue el del padre Athanase Seromba, que ordenó la demolición de su iglesia con 2.000 Tutsis refugiados en su interior. La reputación de la Iglesia Católica se vio aún más comprometida por sus afiliaciones políticas de larga data con la élite gobernante Hutu. Durante casi 15 años, el arzobispo Vincent Sengiyungwa formó parte del comité central del partido gobernante, incluso cuando promulgó políticas que discriminaban a los Tutsis. Número 6. El Codex Vaticanus, un manuscrito de la misma época que el Codex Sinaiticus, fue incluido en el primer catálogo de la Biblioteca del Vaticano, creado en 1475. A diferencia del Codex Sinaiticus, los orígenes y la historia del Codex Vaticanus siguen siendo inciertos. Sin embargo, se cree ampliamente que, al igual que el Códice Sinaítico, probablemente se produjo en Egipto, muy probablemente en Alejandría. Esta suposición se basa en una fuerte tradición que surgió en Alejandría a partir del siglo II a.C., que enfatizaba la creación de copias precisas de textos seculares. El Codex Vaticanus es considerado uno de los manuscritos más cercanos al texto original del Nuevo Testamento. En 1843, el renombrado erudito de manuscritos Konstantin Tischendorf tuvo una breve oportunidad de examinar el manuscrito durante solo 6 horas, después de una larga espera de varios meses. 2 años más tarde, el erudito inglés Dr. S.P. Tregelles se le permitió ver el códice, pero no se le permitió realizar un estudio exhaustivo del mismo. ¿Qué crees que encontraron en el manuscrito que tanto quieren ocultar? Házmelo saber en los comentarios. Número 5. En 2021 se reveló que el Vaticano podría haber financiado la película de Elton John, Rocketman. Esta revelación siguió a una controvertida decisión de la Iglesia con respecto a las uniones entre personas del mismo sexo.
La Oficina de Doctrina del Vaticano declaró que la Iglesia no podía bendecir estas uniones, afirmando que Dios no puede bendecir el pecado. Esta declaración fue aprobada por el Papa Francisco, quien ha mostrado su apoyo a las parejas homosexuales. El anuncio provocó indignación entre muchos miembros de la comunidad LGBT, incluido el cantante y compositor británico Sir Elton John. Recurrió a Twitter cuestionando cómo el Vaticano pudo negarse a bendecir los matrimonios homosexuales y al mismo tiempo beneficiarse de las inversiones en una película que celebra temas similares. En 2019, el periódico italiano Corriere della Sera afirmó haber encontrado pruebas de inversiones realizadas por un fondo financiado en parte por la Secretaría del Vaticano, uno de los departamentos más influyentes del Vaticano, que supervisa todo desde la administración de la Iglesia hasta los asuntos diplomáticos. Según Corriere della Sera, se destinaron más de $4 millones para financiar la producción de varias películas, entre ellas la última entrega de Men in Black y Rocketman. En respuesta a estos hallazgos, el Papa Francisco ordenó una reorganización de las operaciones financieras del Vaticano, despojando a la Secretaría del Estado de los fondos que administraba. Número 4. El escándalo que involucró al Banco del Vaticano en la década de 1970 gira principalmente en torno a Michele Sindona, un banquero italiano con conexiones tanto con el Vaticano como con el crimen organizado. Conocido por sus controvertidas prácticas bancarias, a menudo se le conocía como el tiburón debido a sus despiadadas tácticas comerciales. Su participación en el Banco del Vaticano y el Banco Ambrosiano dio lugar a importantes escándalos financieros que sacudieron a la Iglesia Católica. Sus conexiones se extendieron a varias organizaciones políticas y criminales, incluida la fascista propaganda Due. El imperio bancario de Sindona comenzó a colapsar a mediados de la década de 1970, particularmente después del colapso del Banco Nacional Franklin en 1974, el escándalo del Banco Ambrosiano que salió a la luz a finales de la década de 1970 y 1980 fue uno de los escándalos financieros más importantes que involucraron al Vaticano. Una auditoría realizada en mayo de 1981 reveló que el banco había concedido $1.400 millones en préstamos dudosos a empresas ficticias, muchas de las cuales tenían su sede en Panamá. Número 3. Los 3 secretos de Fátima se refieren a los mensajes proféticos revelados por la Virgen María a 3 niños pastores, Lucías dos Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto, en Fátima, Portugal, en 1917. Estos han sido temas de intenso debate e interpretación dentro de la Iglesia Católica y también fuera de ella. El primer secreto es una visión del infierno descrita por los niños como una visión aterradora de almas que sufren en la condenación eterna. El segundo secreto predice el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, enfatizando la necesidad de la conversión de Rusia, sugiriendo que sin la consagración del Inmaculado Corazón de María, extendería sus errores por todo el mundo, lo que llevaría a más conflictos y también a más sufrimiento. El tercer secreto es el más controvertido. Inicialmente mantenido confidencial, fue revelado por el Vaticano en el año 2000. Este secreto incluye una visión de un obispo vestido de blanco, interpretado por muchos como una representación del Papa, junto con otras figuras religiosas que sufren persecución en el sitio. Los críticos argumentan que el texto publicado puede no abarcar completamente el mensaje original, lo que lleva a especulaciones continuas sobre su verdadero contenido. Número 2. La escultura vaticana de la Resurrección, titulada oficialmente La Resurrezione, es una impresionante obra de arte moderna creada por el escultor italiano Pericle Fassini. Expuesta de forma destacada en el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, fue encargada en 1965 y terminada en el año 1977. La obra de Fassini está profundamente influenciada por el contexto histórico del siglo XX, en particular por los bombardeos nucleares de Hiroshima en 1945. La escultura representa a Jesús saliendo de un cráter nuclear, simbolizando la esperanza y la resurrección en medio de la devastación nuclear. La escultura se destaca por su diseño dramático y algo inquietante, que algunos han descrito como demoníaco debido a su intensa representación de la resurrección. Número 1. La supresión de los caballeros templarios a principios del siglo XIV es un evento histórico complejo que involucró importantes maniobras políticas y eclesiásticas, particularmente por parte del Vaticano.
Los Caballeros Templarios fueron una orden militar cristiana medieval fundada a principios del siglo XII, conocida por su papel en las cruzadas y su perspicacia financiera. Con el tiempo, la orden acumuló una riqueza y un poder considerables, lo que finalmente condujo a su caída. La supresión de los templarios estuvo fuertemente influenciada por el rey Felipe IV de Francia, quien buscó eliminar la orden debido a su riqueza y su deseo de consolidar entonces el poder. En 1307, bajo la presión de Felipe, el Papa Clemente V inició una serie de investigaciones sobre los templarios, acusándolos de herejía y también otros delitos. A pesar de la falta de pruebas sustanciales, el Papa se enfrentó a una inmensa presión para actuar contra la orden. En marzo de 1312, el Papa Clemente V emitió la bula papal Vox in Excelsis, que suprimía oficialmente a los Caballeros Templarios. Aunque el Papa reconoció que no había razones suficientes para condenar la orden, afirmó que la decisión se tomó por el bien común debido a la intensa animosidad hacia los templarios y el escándalo que rodeó sus juicios. Muchos líderes templarios fueron ejecutados y sus bienes fueron transferidos a órdenes rivales, en particular a los caballeros hospitalarios. ¿Te gustaría visitar el Vaticano? ¿Y qué crees que esconden allí? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.